Hemos estado hablando durante estos días y agradecemos a los suscriptores, las personas que están pendientes de estas actividades, acerca de la apertura o del libro, el misterio del libro que está sellado y todo lo que concierne pues a ese elemento. Ahora vamos a hablar acerca de la puesta en escena del jinete del caballo blanco. Estamos hablando básicamente del anticristo. Soy el pastor Luis Soledad Román y hoy estamos de nuevo pues en su programa Reflexiones Teológicas desde sus causas hasta sus efectos. Básicamente necesitamos tratar de enfocar y relacionar la forma como estrechamente se muestra el libro de Mateo capítulo 24, que es el planteamiento de los eventos del porvenir que el Señor Jesucristo manifiesta en Mateo capítulo 24 y cómo se va recogiendo todas esas actividades en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y no solamente el capítulo 6, los capítulos subsiguientes que están en esa puesta en escena, la aparición del anticristo, y que por supuesto necesitamos enfocar un elemento importante, de mucha importancia diría yo, que está allí, el cual no podemos perder de vista. Primero, que cuando los discípulos le preguntan al Señor cuáles serían las señales de su venida y del fin del siglo, hay una palabra muy importante que Jesús la manifiesta al decirle a sus discípulos, y es: mira que nadie los engañe. Hay un punto importante allí, por cuanto la herramienta fundamental y estratégica de Satanás es precisamente el engaño. El anticristo, como lo que se conoce en la Biblia como el hijo de pecado, es decir, el hijo de perdición. Esa es la persona más elevada en cuanto a maldad después de Satanás, de modo que él va a seguir las instrucciones de su padre, en este caso del diablo, para lograr los objetivos que se ha planteado en ese proceso de gran tribulación. De modo que la puesta en escena del caballo blanco, el jinete que tiene el caballo blanco, vamos a definirlo, la forma como se presenta. Dice que viene con un arco, se le da una corona y también se le da el arco, y viene venciendo y para vencer. Entonces, una forma estratégica como el anticristo se presenta en el mundo con un propósito fundamental. Tiene ciertos propósitos aledaños a su propósito fundamental, que es lograr apoderarse de la información del pueblo de Israel, apoderarse del gobierno del pueblo de Israel, por cuanto el anticristo, según mi perspectiva, según mi punto de vista, no puede ser una persona fuera de Israel. Es decir, que el anticristo es un judío. Entonces, en este asunto, el capítulo 6, de una manera generalizada, comienza a hablar del gobierno del anticristo. Y cuando estoy hablando de este gobierno, están los 3 años y medio de supuesta paz, de supuesta tranquilidad, que es una de las señales que el pueblo judío pide, por cuanto ellos esperan que el Mesías debe presentar señales fundamentales. Entonces, no es descabellado lo que el Señor Jesús está diciendo al recordarle a sus discípulos y a las personas que van a estar en ese tiempo: mira que nadie les engañe. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a este punto. ¿Por qué? El pueblo judío por lo general pide señales. Los judíos que están allí presentes en el momento que el Señor Jesús está hablando no están viendo la venida de Cristo como tal, como que Él tuviese que dar señal de que es el Mesías, porque ya ellos consideran a Jesucristo como Mesías en ese momento que se está hablando. Sin embargo, en ese momento de la manifestación del anticristo, hay muchísimos judíos que no van a considerar a Jesucristo como Mesías, y por eso el Mesías que venga tiene que presentar ciertas señales. Y una de esas señales que espera el pueblo judío es que el Mesías debe darles tranquilidad, debe darles el gran shalom, es decir, la paz que ellos, según creen, merecen. Y bueno, no vamos a discutir ese punto. Lo cierto es que el anticristo va a producir esa sensación de tranquilidad, esa sensación de paz,
por medio de acuerdos, de pactos, de convenios, de contrataciones que va a hacer con el mundo, pero sobre todo con el pueblo de Israel. Es importante y sería bueno que pudieran leer el capítulo 28 del libro de Isaías, donde la Biblia dice que el pueblo de Israel hizo pacto con la muerte. Es decir, hacen un convenio con la muerte y ellos dicen, la muerte no nos tocará porque hicimos pacto con la muerte. Evidentemente, esa muerte de la cual estamos hablando es el anticristo. Es decir, estamos tratando de analizar la idea de que el pueblo de Israel se recrea en la idea de que ellos nunca van a tener problemas, porque el hombre más poderoso desde ese momento es precisamente un judío. Ellos creen que es el descendiente de David, ellos creen que es precisamente el Mesías esperado, y por eso pues están confiando plenamente en ese asunto. ¿Qué otra cosa va a pasar entre las señales que pide el pueblo judío para el anticristo? Bueno, es que le enseñe la Torá. El pueblo judío es muy cabalístico, tal vez no todo, pero sí una gran parte de ellos son muy cabalísticos, son muy esotéricos y a todos son numerólogos, a todos les buscan una forma de entender las cosas a través de los números. Casualmente la Torá y el libro, la Tanaj, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, tiene la particularidad que las letras hebreas también son números y cada nombre, además de ser un nombre, es una suma. Y por ser una suma, ellos comienzan a hacer esas mezclas entre una letra y otra, entre un número y otro, para llegar a sus diferentes conclusiones. Es decir, que según el planteamiento judío, según el postulado que ellos tienen, bueno, dentro de la misma letra de la ley, dentro de la misma letra de la Tanakh, hay números y esos números reflejan cierta información. Leí en una ocasión un libro llamado El Código de la Biblia, y debo tenerlo guardado ese libro por allí, y es precisamente de eso. Casualmente el anticristo tiene una particularidad que dice la Biblia que es entendido en enigmas. Eso lo dice el libro del profeta Daniel. El anticristo va a traer una cantidad de información al pueblo de Israel y al mundo, que los judíos amantes de señales y el mundo amantes de conocimiento van a quedar abismados por causa de la información que el anticristo les va a proveer, secretos guardados de la ciencia, secretos guardados de la historia, de la arqueología y de una gran cantidad de cosas que hasta el día de hoy el hombre se rompe la cabeza para poderlas entender. Bueno, el anticristo se las va a presentar, porque dice la Biblia que él es entendido en enigmas. Aparte de eso, otra señal que espera el pueblo judío es precisamente la construcción del templo. El anticristo se va a encargar de ese trabajo, de modo que poco a poco va a ir abonando el camino, va a ir abonando el terreno y van a ir concertando esos pactos de paz, esos pactos de no agresión, esos pactos de tranquilidad, hasta que él pida ser adorado, y en ese momento es cuando comienza precisamente la gran tribulación. Es decir, que los 7 años, que en este caso representa la última semana de Daniel, los 7 años no van a ser de conflicto. Los 3 primeros años son de armonía, son de trabajo, son de tranquilidad, son de paz, son de sosiego. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice: y cuando digan paz y seguridad, los judíos se van a jactar de eso, el pueblo de Israel se va a jactar de que llegó el momento de paz y de seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque no están esperando que el anticristo demande adoración para él. De modo pues que este capítulo 6 nos va a abrir el panorama, donde aparecen al principio 4 caballos. Todos ellos son el producto de cada uno de los sellos que se fue abriendo paulatinamente, y cada uno de esos caballos tiene una representación. Sus colores tienen representaciones con respecto a la escatología, es decir, a los eventos del porvenir. Y ahí hablamos de la guerra, de la muerte, de la destrucción, de las mortandades, de las enfermedades. Están reunidos allí en esos 4 jinetes y en esos 4 caballos. Precisamente pues son las palabras que el Señor Jesús ha hablado allá en Mateo 24. De aquí en adelante ya vamos a entrar seguramente en temas de discusiones un tanto difíciles de digerir, difíciles de manejar,
por cuanto la construcción mental que tiene la gran mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo no ve o no va a ver con buenos ojos, por ejemplo, la declaración que acabo de hacer de que el anticristo es un judío y tiene que ser un judío, porque el pueblo de Israel no va a permitir que nadie que no sea judío los pueda gobernar. Y tiene que ser un judío, porque los judíos están esperando a un descendiente de David. Además de eso de que es judío, pudiera decir que no solo es judío, sino que también debería ser un descendiente de David, para que de esta manera pueda lograr el objetivo y pueda engañar al pueblo de Israel, por cuanto es su propósito fundamental, poder lograr engañar al pueblo de Israel. Entonces, asuntos como estos probablemente puedan causar ciertas expectativas, ¿no? Hay pensamientos muy escépticos con respecto cuando vamos a mencionar al pueblo de Israel, o podemos mencionar a los judíos, pero en realidad, aunque sabemos y entendemos que el libro de Apocalipsis es la esperanza para el pueblo de Israel, es la apertura de los sellos que dan la inteligencia, la interpretación al pueblo de Israel para que pueda recibir al Señor Jesucristo como el Mesías, pero antes de la llegada del Señor Jesús para la restauración total y plena del pueblo de Israel, pues aparece el anticristo, y dice la Biblia que aparece, o que lo que apareció fue un caballo blanco. Ojo con esto que voy a decir. No significa que el anticristo va a venir en un caballo blanco. No, sino que el jinete del caballo blanco, según mi punto de vista, representa al engaño, representa a la falsa esperanza que va a obtener el mundo, pero sobre todo el pueblo de Israel, pero que ese caballo no viene solo, viene acompañado por otros 3 caballos, que no tienen que hacer su trabajo precisamente en ese tiempo de trabajo del primer caballo. Pueda que sea después, pero todo eso está unido dentro de un mismo propósito, dentro de una misma idea. De modo pues que estamos viendo entonces al capítulo 6 de una forma cómo comienza el reinado del anticristo y abarca hasta el momento cuando los cielos pasen ardiendo, cuando los elementos caigan de la tierra, caigan del cielo. Sería bueno leer el capítulo 6 completo, y hasta que los hombres, los reyes, los capitanes, los grandes de la tierra se escondan en las peñas, por cuanto pueden ver en el trono de Dios a Dios sentado. Ya estamos hablando de la culminación del tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, lo estamos viendo en el capítulo 6 resumido. De aquí en adelante tendríamos que ir analizando punto por punto, hablar de la gran tribulación, sus causas, sus efectos. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación o no estará en la gran tribulación? ¿Qué diferencias tiene el pueblo de Israel con relación a la iglesia para la gran tribulación? Y todas estas cosas vamos a ir analizándolas poco a poco en tanto el tiempo vaya transcurriendo con este asunto. Lo último que quiero mencionar el día de hoy, en lo que es en la puesta de escena del anticristo, es prácticamente de los últimos versículos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde se cita particularmente al profeta Malaquías, donde hablando del día del Señor se dice que nadie podrá estar en pies. Es muy importante, pues, como hasta el día de hoy hemos hablado del capítulo 5 del libro del que está sentado en el trono, y el capítulo 6 estamos hablando entonces de la puesta en escena del reinado del anticristo, donde su periodo se divide en 2 partes. En la primera parte, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay abundancia, y la última parte, donde comienza lo que se conoce como la persecución o la gran tribulación. Esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que usted pueda participar, que haga sus comentarios, que haga sus preguntas y que haga sus propuestas. Esta es la idea, que pudiéramos hablar con respecto a este asunto y ir dilucidando poco a poco, a medida que el tiempo pasa, el ejemplo de todas estas cosas. Ciertamente no vamos a decirlo todo en las transmisiones. Necesitamos que lea el libro que estamos escribiendo para el asunto del Apocalipsis, desde sus efectos hasta sus causas. Ya estamos por culminar. No me quiero ir sin darle las gracias a todas las personas que nos están apoyando en este canal, y sin invitarlos
el día, estamos apenas a 2 semanas de la presentación del libro, Reflexiones de un Pastor 2, allá en Plaza Venezuela, el día 29 de junio. Quiera Dios que pueda acompañarnos, que pueda asistir con nosotros y que pueda invitar pues a otras personas. Esperamos sus comentarios, que le pueda dar el dedito arriba a este trabajo, y los que no se han suscrito, es un hermoso momento para hacerlo y nos ayude pues a seguir avanzando con este canal. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Se despide el pastor Luis Soledad Román.